A las 8:45 nos acompaña hoy el presidente del Congreso, el diputado Roberto Alejos, y nos acompaña también José Alejandro Arévalo, diputado de la bancada unionista. Ambos señores, bienvenidos a las 8:45. Gracias por estar con nosotros. Hace apenas unos instantes veíamos un anuncio que el Ejecutivo ha pautado en este canal, en el cual concretamente responsabiliza al legislativo, del cual ambos forman parte, de haber desfinanciado, o más bien no haber hecho lo suficiente por financiar el presupuesto del año 2011. De ese tema, de la necesidad de recortes, de la posibilidad de ampliaciones y de legislación que no fue aprobada y que podría haber mejorado los ingresos del Estado, habremos de platicar. Le doy la bienvenida a Pablo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Día miércoles. Me doy la bienvenida yo también, porque solo los miércoles acompaño a Juan Luis. Tal vez podemos comenzar con esta iniciativa de reducción presupuestaria. ¿Qué es más probable? ¿Que los diputados accedan a reducir el presupuesto o que se conozca la anterior iniciativa que todavía está en la lista de espera de la ampliación presupuestaria? Bueno, yo le voy a dar mi opinión. Me parece que es una acción eminentemente política. La del Ejecutivo. No tiene ningún sentido pero técnico. ambas eran políticas, tanto la de ampliación pero la como de reducción es un tema político. Durante los últimos 3 años el gobierno ha tenido, por necesidad, porque cayeron los ingresos, ha tenido una política de contención de gasto, porque los ingresos le bajaron, y lo que ha hecho es emitir acuerdos gubernativos reduciendo las distintas partidas en los distintos ministerios. El hecho de que ahora proponga enviarlo al Congreso no es necesario, lo está haciendo exclusivamente como una medida política de presión al Congreso. Sí, les está colocando ahora la pelota en la cancha a los diputados y les dice, sean ustedes los responsables de que tengamos que recortar en salud y en gobernación. Así es, pero no es necesario legalmente, ¿verdad? ¿Y es justo? Es una medida eminentemente política, y yo entiendo, porque cuando ellos hicieron la primera contención de gasto, la ley orgánica del presupuesto establece que si los ingresos no alcanzan, se deben ajustar todas las asignaciones, incluyendo las constitucionales, al monto de los ingresos ordinarios del Estado. Y este gobierno lo hizo. Le bajó la aportación a las municipalidades, y cuando el presidente se presentó en una asamblea de la Asociación de Municipalidades, casi se lo come en vivo, con el ministro Fuentes Knight, porque él ya había rebajado conforme a la ley. Y ahí tuvo él que volver a subir. Porque se lo iban a almorzar los alcaldes. Entonces ahora lo que está haciendo es simplemente pasarle ese costo político al Congreso de la República. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Creo yo. Lo está haciendo porque el Congreso de la República aprobó un presupuesto de 56.349 millones de quetzales, y en ese estaba incluido el financiamiento. Y el gobierno ha enviado al Congreso de la República los préstamos para financiar ese presupuesto, y el Congreso no lo ha aprobado. Pero hay que hablar del Congreso y el Congreso. ¿A qué me refiero? Hoy, por ejemplo, se conoció la ampliación del estado de emergencia, del estado especial, no de emergencia, sino del estado de sitio en el Petén. 96 diputados del Congreso de la República votamos a favor. 17 diputados votaron en contra. Bancada líder. Sí, concretamente. Entonces, cuando el pueblo escucha Congreso, yo creo que debe hacer una distinción. En el Congreso, los que aprobamos el presupuesto, creemos que debe aprobarse los préstamos. Pero hay algunos diputados que están bloqueando la agenda legislativa y no están aprobando lo que deben aprobar, que son los préstamos. Diputado Alejos, la pregunta inicial nuevamente, ¿qué es más probable? ¿Que acepten esa aprobación de los préstamos o la ampliación presupuestaria o esta reducción? Yo voy solo a continuar lo que ya empezó el diputado José Alejandro Arévalo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él dijo. Pero ustedes suelen estar de acuerdo. Pero solemos estar de acuerdo, y es precisamente porque estamos en un tema, y yo quiero repetir el tema del presupuesto. El Congreso aprobó un presupuesto atendiendo un clamor popular y algunas demandas. Hicimos una reducción presupuestaria, hicimos cambios en el tema de inversión versus ejecución, le pusimos candados al presupuesto por primera vez para evitar cambios de políticas. Fue un presupuesto realmente responsable, con un compromiso de aprobar ciertas normas y algunos temas para financiar ese presupuesto. El tema antievasión 2, por ejemplo, es un compromiso que sale de las mesas de diálogo entre el sector privado y el ejecutivo, en donde después se suma el legislativo y acordamos aprobar esa ley, y que es una de las leyes que va.
el Ejecutivo ha logrado de alguna manera recaudar más con una amnistía fiscal y alguna serie de medidas, y eso ha venido como a paliar el tema. Pero en el tema de los préstamos es un tema muy relacionado con la deuda externa, que se ha convertido ya de veras en una necesidad de aprobar, porque no es simplemente que esos préstamos vayan a servir para pagar el tema de salud, educación y eso, sino que los fondos ordinarios están siendo usados para pagar deuda externa, para poner al día los intereses y amortizar la deuda externa, y entonces de los fondos ordinarios va a haber que hacer un recorte de los gastos ordinarios para poder cubrir compromisos de Estado, y eso los va a heredar el gobierno que venga creando una crisis económica más fuerte todavía en el país cuando se empiecen a cerrar las ventanillas, cuando nos empiecen a quitar los créditos. Ya perdimos un crédito por no aprobarlo en el tiempo. Yo aquí entiendo que ambos están de acuerdo con que en lugar de reducir el presupuesto, lo que debería producirse es que los diputados que aprobaron el presupuesto se pongan de acuerdo y aprueben los préstamos que terminan de financiar el presupuesto. Una negociación, para ser concretos en el tema, lo que realmente debería de haber es una negociación en todas las bancadas y partidos políticos para tener realmente una conciencia de nación y aprobar los préstamos que realmente son necesarios. Pero les digo, la oposición sostiene que si ellos aprueban estos préstamos, por ejemplo, o la ampliación presupuestaria, el gobierno lo que va a hacer es una de dos cosas, o ambas cosas: financiar mejor los programas sociales que, según la oposición, sirven para hacer campaña política, y dos, pagar deuda a constructores que son aliados del gobierno, y a la oposición pues no le interesa ninguna de esas dos cosas. ¿Cómo responden a eso ustedes? Bueno, yo creo que mientras en el Congreso de la República haya un acuerdo político de interés nacional, debe aprobarse los préstamos. Pero el presupuesto de este año, en un acuerdo multipartidario, todos los partidos aprobamos unos candados. Entonces, lo que sucede realmente es que la propuesta de préstamos incluye una eliminación de esos candados. Si los candados se mantienen, no hay razón para que no se aprueben los préstamos, ¿verdad? Ahí puede estar la negociación política, dice usted. Esa es mi apreciación, es decir, pero si no se quieren, digamos, si un sector quiere mantener los candados, que fue como se aprobó, fue el acuerdo político para poder aprobar el presupuesto, pero ahora hay otro sector que dice, no, hay que quitar los candados, entonces surgen esas preocupaciones. Claro. El diputado dice que no era necesario, que es una medida política. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Tenía otra opción el Ejecutivo, además de impulsar esta iniciativa de reducción? En una